Un saludo muy especial a todos los participantes de este CUMIS internacional organizado por FELSOCEN. Agradezco la invitación. Bueno, está programado para esta actividad que conversemos sobre estrategias de educación y comunicación comunitaria, específicamente para hablar de sesiones educativas. Mi nombre es Pavel Jaime Contreras Carmona, soy especialista en medicina familiar, actualmente docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pues bien, como vamos a hablar de sesiones educativas, lo primero que deseo es definir los objetivos de esta presentación. Vamos a revisar las principales estrategias comunicacionales comunitarias. Vamos a conocer una metodología de las sesiones educativas y también comprender la forma de utilizar las sesiones educativas y otras estrategias. En vistos estos objetivos, lo primero que deseo hacer a manera de introducción es conversar un poco sobre la educación en salud, toda vez que las sesiones educativas es una estrategia para realizar educación en salud. Seguramente todos ya tienen experiencia en actividades educativas, ya sea que las hayan recibido como parte de su formación en la universidad o porque ustedes también han realizado de repente sesiones, talleres, charlas, etcétera, actividades educativas en general dirigidas a algún tipo de población, ¿no? Algún tipo de público que pueden ser sus compañeros, pacientes, familiares, ciudadanos en general. Y usualmente sucede que este tipo de actividades educativas las hacemos en base a nuestro criterio, obviamente, producto de la experiencia previa, o en el mejor de los casos, pues producto de haber tenido ya alguna capacitación al respecto, algún tipo de entrenamiento. En todo caso, la intención es que ahora veamos algunos detalles iniciales sobre el tema educativo en salud, para luego pasar a ver ya algunas estrategias como las sesiones educativas. Entonces, cuando hablamos de educación en salud, el fin de la educación en salud es el desarrollo de las personas. O sea, queremos que las personas se desarrollen, en este caso gracias a un aprendizaje. Ahora, este aprendizaje puede ser formal o no formal. Cuando hablamos de aprendizaje formal, hablamos de actividades o intervenciones estructuradas, es decir, que han sido previamente planificadas, diseñadas, que cuentan con alguna metodología, con el fin de desarrollar competencias, ¿no? Competencias que las podemos describir como capacidades o habilidades personales y sociales que apuntan a que las personas y la comunidad mejoren su nivel de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de promoción de la salud, en promoción de la salud, lo primero es que tenemos en cuenta que son actividades informativas. ¿Sí? En la promoción informamos, comunicamos, intentamos que las personas aumenten su nivel de conocimiento sanitario. ¿Para qué? Para que el nivel de salud que tengan en ese momento mejore gracias a esta información y a de repente un cambio en su estilo de vida, ¿no? Ya sea en alimentación saludable, actividad física, manejo de estrés, ¿no? Básicamente que aprendan, que tengan habilidades de relaciones interpersonales, ¿no? Habilidades sociales en general. La idea es esa, ¿no? En promoción de la salud, que las personas tengan mejores capacidades para conservar su nivel de salud y mejorarlo, y de pronto alcanzar el máximo nivel de bienestar biopsicosocial tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo ello pretendemos hacer cuando intentamos educar en salud.
cuando ingresamos a ese proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la comunidad o hacia nuestros partners de repente en el estudio, ¿no? También es importante tener claro de que el aprendizaje o el logro de competencias en realidad contempla tres áreas, tres componentes en el tema de la enseñanza y el aprendizaje. Un componente que vemos aquí en la imagen, en el ángulo izquierdo de este triángulo, es el ámbito cognitivo o el saber, ¿no? El ámbito cognitivo es algo con lo que nosotros estamos muy familiarizados porque es el conocimiento por sí mismo, es el conocimiento teórico de las cosas, ¿no? De pronto, si hablamos de una reanimación cardiopulmonar, pues de pronto he leído las guías de la AJA y estoy muy claro de lo que hay que hacer cuando existe una persona con un probable paro cardiorrespiratorio, todos los pasos que debo seguir, el ABCD, cómo trabajar en equipo, a quién debo llamar, a quién debo comunicar, cómo debemos colocar a las personas en posiciones de seguridad, el traslado. Todo eso yo lo puedo tener como un conocimiento teórico, ¿sí? Y si alguien me toma un examen sobre eso, pues tal vez hasta pueda sacarme 20, porque tengo todo el conocimiento almacenado, lo he comprendido y hasta tengo la capacidad de analizar el conocimiento. Entonces, todo eso está básicamente en el rubro del saber, ¿sí? Sin embargo, existe otro ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje que es el ámbito procedimental, que aquí le llamamos ámbito de la aplicación, el saber hacer. Entonces, si yo sé teóricamente todos los pasos de la reanimación cardiopulmonar, eso no garantiza que yo en un paciente real, en una persona real, lo sepa aplicar correctamente y ser eficaz y eficiente con ese manejo, ¿no? Entonces, para eso yo necesito haber entrenado esa habilidad procedimental de hacer la reanimación. Y ese entrenamiento, para el caso de RCP, usualmente se hace con simulación, ¿no? Es decir, utilizamos maniquíes, ¿no? Maniquíes, muñecos que han sido diseñados para intentar semejarse al cuerpo humano, ¿no? Entonces uno practica, o sea, ya tiene el conocimiento teórico, pero practica y practica y practica hasta que va mejorando su performance en lo procedimental, ¿sí? Sin embargo, existe otro campo más, otra área más que no debemos descuidar cuando en la educación, y se refiere al saber ser, ¿no? Que está en el ángulo derecho del triángulo. El saber ser tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con la parte humanística. Entonces, por ejemplo, a mí me deben enseñar que si tengo un paciente con paro cardiorrespiratorio y le tengo que ejecutar un RCP, una reanimación cardiopulmonar, yo debo mantener todo el respeto porque se trata de una persona. Entonces, el respeto hacia esa persona, viva o incluso en una situación de fallecimiento, hay un respeto a la persona como ser humano, tanto para dirigirme hacia ella cuando se pueda, como para manejarla, respetar su intimidad, su pulcritud, etcétera, ¿no? Hay un tema de valores, hay un tema de principios, incluso hay temas de empatía, de resiliencia, etcétera, habilidades blandas que también se deben formar, también se deben entrenar. Entonces, cuando hablamos de educación, pues usualmente debemos tener en cuenta esos tres aspectos en nuestras actividades, en las actividades que programemos. Otra reflexión está en relación a las metodologías de enseñanza. Nosotros hemos crecido en un marco de enseñanza-aprendizaje desde
el nido, desde la inicial, la primaria, la secundaria, en donde se han aplicado metodologías para que nosotros aprendamos, pero estas metodologías que se han dado en la infancia pertenecen a la pedagogía, ¿sí? Todas están agrupadas en la pedagogía. Mientras que cuando hablamos de adultos, le llamamos andragogía. Y resulta que muchos ya hace muchos años se dieron cuenta, como el caso de Malcolm Knowles, se dieron cuenta de que el adulto no aprende igual que el niño, ¿no? Que no es lo mismo intentar que aprenda un adulto que un niño. La metodología es distinta, no es igual. Entonces, en este caso, este investigador de educación planteó a partir de su experiencia, de su conocimiento, de la investigación que realizó, planteó que existen principios para el aprendizaje como la relevancia, el respeto, la aplicación inmediata y el porcentaje de retención. ¿A qué se refería con esto? Primero, hablando de relevancia, se trata de que el adulto, a diferencia del niño, cuando va a aprender algo, necesita saber que eso que va a aprender le va a ser útil para algo, ¿sí? No va a poner su esfuerzo, su tiempo, sus energías sobre un conocimiento o un aprendizaje que siente que no le va a ser útil. A diferencia del niño, los niños todos hemos pasado por esto, hemos ido a la primaria porque nuestros padres obviamente así lo dispusieron y entonces empezamos a ir a la primaria y asistir año tras año y en esas actividades que hacíamos en el colegio pues se nos daba un esquema y un contenido de lo que teníamos que aprender y en realidad pues no es que uno se estaba preguntando si aprender que 2 más 2 es 4 me va a ser útil para mi vida futura, para mi trabajo, ¿no? Tampoco si 9 por 9, 81, tenía que ver con mis necesidades de formación, de crecimiento y desarrollo profesional, si eso iba a tener que ver con mis ingresos económicos, o sea, nada de eso se cuestionaba, simplemente se aprendía como parte de, ¿no? En cambio el adulto no, tiene que sentir que le va a ser útil para sus necesidades. En cuanto al respeto, se refiere a que no podemos tratar en estas actividades educativas, no podemos tratar a los adultos como niños, porque los adultos traen ya un conocimiento previo, tienen una experiencia previa y generalmente ya hasta tienen un punto de vista, una opinión sobre el tema que queremos que se desarrolle. Entonces es importante que en nuestras actividades educativas con adultos intentemos hacerles sentir ese respeto, o sea, hacerles sentir de que se está valorando su conocimiento previo, no se desdeña el conocimiento previo, más bien se le utiliza para poder sobre eso construir más conocimiento que les lleve a los cambios de conducta, ¿no? Y por lo tanto a la mejora de sus estilos de vida, de su nivel de salud. Asimismo, se habla de la aplicación inmediata. El adulto, además de sentir que lo que va a aprender le va a ser útil y de que se respete su experiencia previa, necesita saber y sentir que lo que ha aprendido, está aprendiendo, lo puede utilizar inmediatamente. Es decir, que no necesita esperar un mes o 2 meses o 3 meses para poder aplicar lo aprendido. Volvamos al ejemplo de la reanimación cardiopulmonar. Para el caso de reanimación cardiopulmonar, lo idóneo es hacer talleres educativos. En estos talleres educativos, en teoría, yo tengo que lograr la competencia de hacer una reanimación cardiopulmonar básica, por lo menos. Esto implicará 1, 2, 3 talleres, eso ya es un tema que evaluará el organizador, ¿no? Pero
Si terminan 1, 2 o 3 talleres, terminan estos y yo no me siento con la confianza, no siento que sea capaz de poder hacer un RCP, entonces la actividad educativa tiene una falencia, ¿no? Hay algo que no se ha hecho bien, puede ser contenido, puede ser tiempo, puede ser metodología de desarrollo, pero lo cierto es que algo no debe estar bien, ¿no? Porque de lo contrario, la persona que termina la capacitación debe salir y sentir que puede aplicar eso que ha aprendido. Y por último, el porcentaje de retención, que se refiere a que dependiendo del grado de participación que tiene uno en las actividades educativas, va a retener más contenido de esa actividad. Por ejemplo, si nosotros como ahora yo estoy hablando, bueno, presentándoles unas diapositivas y hablando y hablando y voy a seguir hablando un rato más, pero ustedes por el mecanismo de esta actividad no pueden interactuar, no puedo hacer un trabajo de grupo con ustedes, no me pueden preguntar ni yo a ustedes, no hay interacción. Se espera que el porcentaje de retención de contenido sea menor, ¿no? Probablemente cercano al 20%. Sin embargo, en la medida que uno desarrolle actividades educativas participativas, donde el centro de todo es el estudiante y no el presentador, el orador, el ponente, en esos casos los porcentajes de retención van aumentando, 40, 60, 80%. Más aún, si enseñamos a otros, entonces el porcentaje de retención incluso puede llegar al 100%. Enseñando o el hecho de enseñar es la estrategia que asegura o la que asegura mejor el aprendizaje, ¿sí? Hay programas como por ejemplo la Universidad de Stanford en su escuela de medicina tiene programas de por ejemplo autocuidado, ¿no? Que suelen utilizarlo para personas con enfermedad crónica. Entonces ellos capacitan a pacientes que tienen que tienen problemas de salud crónicos, llámese diabetes, hipertensión, artrosis, etcétera. Los capacitan para que ellos enseñen a pacientes, a otros pacientes, les enseñen cómo llevar adelante un autocuidado y por lo tanto un mejor control de la enfermedad. Entonces estas personas aprenden enseñando, ¿sí? Y eso se va replicando y cada vez hay nuevas personas que se convierten también en una especie de coaching para el tema de autocuidado. Entonces esa experiencia es una experiencia que se refleja muy bien con lo que plantea con lo que se plantea, en la andragogía. Otro investigador en educación, Kurt Lewin, también entiende de que el adulto aprende diferente al niño y también hace sus investigaciones, hace digamos, experimenta con formas de realizar actividades educativas y al final concluye que existen algunos aspectos que se deben considerar en la enseñanza de adultos. Primero, que el proceso debe ser activo, ¿sí? Y activo se entiende porque el participante es activo, ¿sí? Segundo, debe haber un cambio, el cambio esperado, el cambio de conducta, el logro de aprendizaje va tanto en lo cognitivo como lo emocional y lo conductual o procedimental. Hay que dar más que información. Digamos, o sea, no es solamente un tema de transmitir o comunicar. En realidad podemos hacer más que eso, dependiendo de las estrategias que escojamos, que ya vamos a ver más adelante. También se ve que debe haber autopercepción de la persona y de su medio. Debe tener un ambiente de aprendizaje adecuado, lo que llamamos en educación un espacio seguro para el aprendizaje, y esperamos pues que haya un cambio simultáneo tanto de la persona como del ambiente en el que vive. Esto en el marco de un aprendizaje en grupos.
O sea, lo que se plantea es de que los adultos aprenden mejor cuando están en grupo, ¿sí? En grupo de trabajo, ¿sí? Si están en grupo de trabajo, en teoría ellos aprenden mucho mejor. Y en estos trabajos de grupo se requiere un alto nivel de participación, ¿sí? Para considerarlo como un proceso activo. El guía es eso, es un guía, es un catalizador de la sesión, pero su participación es mínima. La mayor cantidad de participación, el mayor tiempo de la actividad, el protagonista es el participante, ¿sí? Ahora, ya habíamos hablado del cambio simultáneo. Hay que procurar que todas nuestras actividades educativas contemplen las tres áreas. La parte cognitiva, la parte procedimental y la parte valorativa, ¿sí? Y obviamente debemos entender de que dependiendo de los objetivos de aprendizaje, algunas áreas pueden considerarse más para la actividad, algunas otras menos, pero no debería dejar de considerarse las tres áreas en las actividades educativas, ¿no? De hecho, hemos hablado de que hay que dar más, no solamente información, ¿sí? En cuanto a la percepción, se refiere a que nuestras actividades educativas inviten al autoanálisis, a la, al poder conocer o hacerse consciente de qué es lo que hemos venido haciendo justo hasta la actividad educativa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, que la actividad educativa tiene que ver con actividad física, entonces uno tiene que autoanalizarse al inicio, invitar eso, a hacer eso a los participantes, de alguna manera, con alguna estrategia, hacer que ellos empiecen a analizarse a sí mismos sobre actividad física. ¿Haces, no haces? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Se hace de manera correcta o no? Etcétera. Y cómo es su relación con el medio ambiente, ¿sí? Hacer ejercicio tiene una limitación en mi medio ambiente, o hacer ejercicio genera una alteración del medio ambiente, ¿no? Eso es importante para el análisis porque nos da un basal, un baseline de cómo está al inicio, y luego de la actividad educativa, pues el mismo participante va autoevaluándose y autoanalizando su progreso, su mejora. Obviamente los cambios no son solamente en la persona, sino también en el ambiente que le rodea. Entonces, dicho esto, que son como bases, principios, lineamientos generales sobre la educación en salud, que es importante tener en cuenta para toda actividad educativa que realicemos de aquí en adelante, hablemos de la más conocida, que es la famosa charla educativa, o lo que vemos en la universidad, las clases magistrales, ¿no? Este tipo de estrategia, este tipo de actividad educativa nos permite sensibilizar, por ejemplo, también nos permite informar, comunicar, sobre todo informar. De hecho, de manera un poco general, sobre algún tema en específico. De hecho, que en este esquema de charlas educativas, quien tiene el rol protagonista es el orador, el ponente, ¿sí? Los participantes no tienen esa misma facilidad, porque es una actividad pues donde uno está generalmente sentado, ¿no? Y peor aún si el auditorio es de 50, 100, 200 personas, es difícil poder hacer un trabajo de grupos, etcétera, en esa población. Aquí lo que funciona tal vez para dinamizar, para que no sea tan cansado, es intentar interactuar con algunos miembros del público, eh, con preguntas, respuestas, solicitando una lluvia de ideas, solicitando experiencias que han tenido los asistentes, los que están en la charla educativa. De repente tienen experiencias interesantes que aportan a la actividad, al contenido que se esté desarrollando, ¿sí? También tenemos la opción de utilizar clickers, ¿no? Powerboat, Clicker, hay Pool Everywhere. Bueno, hay diversos software aplicativos
que nos pueden ayudar a hacer esto un poco más dinámico. Por otro lado tenemos la sesión educativa. Bueno, en la sesión educativa vamos a ver su metodología, sus pasos más adelante, pero aquí lo que podemos decir es que esta es mucho más corta. Se dice, bueno, que en realidad las charlas también no deberían ser cortas, no deberían ser tan largas, pero digamos que la sesión educativa dura aproximadamente, se sugiere entre 45 minutos a una hora. No debe ser más de 15 personas. Son actividades muy, o sea, con objetivos muy específicos. No se abarca demasiado porque el tiempo tampoco es mucho, ¿sí? Entonces tiene que ser actividades bien trabajaditas, bien preparaditas, para que calce el objetivo que se quiere lograr en ese corto tiempo. El taller educativo es una estrategia también conocida. Se parece a la sesión educativa por cuanto aquí se hace trabajo de grupo igual que en la sesión educativa. Sin embargo, el taller tiene como diferencia que es mucho más largo. Un taller mínimo debe durar 4 horas, máximo 6 horas. ¿Sí? Y la cantidad de público o participantes de este tipo de actividad es no mayor a 30 personas. Como verán, es un poco más que la sesión educativa, pero y de mayor duración, ¿no? También en el tema del taller educativo es importante mencionar que este taller educativo puede estar conformado por sesiones educativas. Es decir, dentro del taller yo puedo establecer algunas sesiones, toda vez que son de menor tiempo. Y este taller educativo puede formar parte de un programa más grande, un curso de varios días, un diplomado, un curso de la universidad, ¿no? Que usualmente tienen varias actividades, ¿no? Todo un programa, y dentro de ellas se pueden considerar los talleres como para apuntar hacia los objetivos del programa que fuere, ¿no? Y por último, otra estrategia es la sesión demostrativa, ¿no? Esta es más conocida porque lo que se pretende con las sesiones demostrativas es aprender haciendo, ¿sí? Es decir, que mientras voy haciendo, o sea, algo procedimental, voy aprendiendo cómo se debe hacer. En esta, de hecho, participa un equipo de salud, ¿no? Una persona o dos o tres, y lo primero que hacen es mostrar cómo debería ser, ¿no? Se muestra cómo debería hacerse y luego ya el público, los estudiantes de esta sesión demostrativa participan haciéndolo, ¿no? Y empiezan a hacer, si se trata de una sesión para demostrar la correcta preparación de alimentos, pues igual, ¿no? Hacen todo el procedimiento como si estuvieran en casa, sobre la preparación. Otro ejemplo clásico es el de lavado de manos. En el lavado de manos también, como vemos aquí en la figura de la derecha, seguramente una pequeña revisión teórica sobre el lavado de manos, sobre todo sobre los pasos, ¿no? ¿Qué pasos hay que seguir para un correcto lavado de manos? ¿Qué materiales necesitamos? Etcétera. Todo eso se trabaja en las sesiones demostrativas. De hecho, como verán, las sesiones demostrativas eh, forman o generan aprendizaje en actividades procedimentales, ¿sí? Porque lavarse bien las manos es un procedimiento, ¿no? Preparar bien los alimentos también es un procedimiento. Entonces, las sesiones demostrativas un poco van por ahí. Bueno, hemos hablado de dos autores, dos investigadores en educación, cada cual con su propuesta sobre cómo o qué tener en cuenta en la enseñanza-aprendizaje con adultos. Y ahora vamos a ver, para el caso de las sesiones educativas, una metodología para estas sesiones. Esta metodología que hemos escogido es la metodología de los 7 pasos de Jane Villa, ¿sí?
Jane Bille, una investigadora de la docencia en Estados Unidos, Carolina del Norte, que producto de experiencias como haber estado en África y ver que una serie de actividades educativas a los adultos para disminuir enfermedades raíca en sus hijos no funcionaba, ¿no? A pesar de que culminaban la actividad educativa, les tomaban exámenes en los que salían bien, pasaba unos días y luego se daban cuenta de que no se practicaba nada de lo que en teoría se había enseñado, ¿no? Entonces, Jane Billard hace todo un análisis de esto, investigación, la pone en práctica, vuelve a investigar y define sus 7 pasos, ¿sí? Así que esta es una propuesta que les traigo. De hecho, existen otras metodologías, ¿no? Hay diversas metodologías o formas de organizar una sesión educativa. Sin embargo, yo les traigo esta porque, bueno, es una metodología que se utiliza en Chile, en la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Medicina, tanto en pregrado como en posgrado, en el programa de residentado médico. Los docentes aplican esta metodología para enseñar a los estudiantes de medicina y de residentado. Y asimismo se les enseña a los estudiantes a utilizar esta metodología cuando tienen que enseñar a pacientes. Es una metodología interesante, así que se las traigo como una propuesta. Entonces, empecemos con el paso 1. El paso 1 nos invita a preguntarnos, si vamos a hacer una sesión educativa, nos invita a preguntarnos quiénes son nuestro público objetivo, ¿sí? Digamos, tenemos que tener claro las edades, tenemos que tener claro los intereses, qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gusta en relación a los temas de salud a este grupo humano. Asimismo, saber un poco en qué trabajan, ¿no? A qué se dedican, saber qué esperan ellos de la actividad que se va a realizar, ¿no? O sea, qué es lo que creen que van a ganar, ¿no? Como van a ganar como algo útil para las actividades que realizan, ¿no? Y también deberíamos preguntarnos en ese quiénes, un poco también quiénes son los que están detrás de esto, quiénes organizan, quiénes financian, qué es lo que esperan los organizadores de este programa o de esta actividad educativa, qué es lo que esperan de esta sesión. Todo eso es importante. El paso 2 nos invita a preguntarnos por qué. ¿Por qué en el sentido de por qué vamos a hacer esta actividad? ¿De dónde nació? ¿A quién se le ocurrió plantear esto? ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué problema existía? ¿Qué situación ha existido o existe que los ha obligado a plantear la necesidad de llevar una actividad educativa? ¿Sí? Entonces, como vemos, entre el paso 1 y el paso 2, estamos haciendo una especie de diagnóstico situacional, ¿no? Tanto de por qué surge esta necesidad como de quiénes van a ser el público objetivo, ¿sí? Una vez que ya hicimos paso 1 y paso 2, en el paso 3 nos preguntamos cuándo. Y ese cuándo no es solamente cuándo lo voy a hacer, ¿no? Sino cuánto tiempo tengo para hacerlo. Me van a dar 45 minutos, media hora, una hora. Eso es importante. Esa medición de tiempos me va a permitir dosificar los contenidos, ¿no? Si yo sé que tengo 10 sesiones, entonces voy a dividir mis contenidos de tal manera que se distribuyan en esas 10 sesiones. El paso es el paso en donde ya ahora me pregunto el lugar, ¿sí? Entonces ya sé quiénes son, ya sé básicamente qué tiempo tenemos para hacer esto, ¿no? Ya sabemos por qué se quiere hacer esto, esta sesión o esta actividad educativa. Ahora nos preguntamos dónde.
Bueno, tenemos que conocer el lugar. Si nos dicen que vamos a hacer la actividad educativa en el comedor, en un saloncito del comedor popular, pues tengo que ir antes, tengo que ir a ver cómo está la iluminación, cómo es la distribución, hay carpetas, no hay carpetas. En realidad es importantísimo conocer el lugar donde se va a llevar a cabo la actividad educativa. Así solucionamos cualquier tipo de situación. De repente falta iluminación, no hay buena acústica, no hay medios audiovisuales, y todo eso lo evaluamos en este paso para poder prever y prevenir y ser 100% proactivos en ese aspecto. En el paso 5 nos preguntamos para qué estamos haciendo eso, es decir, cuáles son los objetivos. Y cuando hablamos de objetivos debemos quedar claros de que los objetivos se redactan con el fin de tener logros de aprendizaje. Es decir, si nosotros ya hemos definido un diagnóstico situacional, ya sabemos dónde es, ya sabemos qué tiempo tenemos que definir adecuadamente nuestros objetivos. Esto es fundamental para el éxito de nuestra actividad. Si nuestros objetivos no están alineados a lo que en el paso 1 y 2 hemos identificado que desean aprender y que necesitan y desean eh, eh, aprender, ¿no? o enseñar como objetivo, entonces no vamos a tener un buen éxito. Eh, y usualmente los objetivos se redactan como logros de aprendizaje, ¿no? Al final de la sesión educativa, eh, los participantes serán capaces de realizar una reanimación cardiopulmonar básica en cualquier espacio de la comunidad, ¿no? Eso podría ser un objetivo redactado como logro de aprendizaje, como competencia. Entonces, más o menos así tendríamos que guiarnos, ¿no? Al final del taller educativo, el estudiante será capaz de medicar adecuadamente a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? O sea, se define qué va a ser capaz de realizar, qué va a ser capaz de hacer aquel que ha participado de esta actividad educativa, ¿sí? En el paso 6 ya nos planteamos qué, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de actividad vamos a realizar? ¿Sí? Un poco nos orientamos también sobre, digamos, si ya tenemos definido todo lo anterior, nos orientamos, reafirmamos nuestros objetivos o vamos en línea con nuestros objetivos, pero un poco definimos cuál es el contenido, ¿sí? Sobre esos objetivos que ya hemos trazado, decimos, bueno, como esto es lo que queremos lograr en estas personas, con este tipo de características, con estos intereses, entonces para eso yo voy a plantearme un contenido, ¿sí? Y de acuerdo a las características de lo anterior, mi contenido será profundo, será de dificultad media, será superficial, será un volumen de contenido muy amplio, o de pronto no, de pronto el volumen de contenido va a ser poco. Todo eso se va a definir, obviamente, producto de los objetivos y de todo lo anterior visto en los pasos anteriores. Por una vez que ya definí todo lo anterior, objetivos, contenido, lugar, tiempos, intereses, estoy entonces ahora sí en posición de poder definir cómo lo voy a hacer, o sea, cuál va a ser mi metodología exacta. Voy a hacer una actividad expositiva, ¿no? Yo como guía, como tutor, como organizador, de repente primero pongo unas 2, 3 diapositivas como introductorios al tema. De repente quiero motivar a las personas, pongo un videíto, algo audiovisual, para que ellos se sientan más motivados, ¿sí? Voy a hacer actividades participativas, ¿no? Trabajo en grupo, les voy a poner casos clínicos, tal vez, para que puedan analizar y ir afianzando su conocimiento sobre el tema que
que haya escogido, ¿no? O que se haya escogido para esta sesión educativa. Entonces, toda nuestra estrategia, de acuerdo a los recursos que tenemos, toda esa estrategia se va a definir en este séptimo paso. Entonces, cuando ya tenemos los 7 pasos, ya lo único que nos queda es poner en marcha nuestra actividad educativa, nuestra sesión educativa. Esta metodología de los 7 pasos de Jane Villa son aplicables a cualquier estrategia educativa. O sea, yo se las estoy presentando aquí para la sesión educativa, pero la pueden usar y si les gusta, pues la deben usar para el taller educativo, para la sesión demostrativa, para la charla educativa. En todas ellas igual lo ideal es definir bajo esta secuencia de los 7 pasos, definir bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Y con eso vamos a hacer que nuestra actividad sea lo más eficaz, lo más eficiente posible, ¿no? En tiempos, en recursos, etc. Entonces es importante, es interesante que empleemos una metodología para ser más eficaces y eficientes, pero además emplear una metodología ayuda a que podamos hacer investigación, ¿sí? Podemos hacer investigación en educación, ya que se utiliza una secuencia estandarizada y todo el mundo utiliza una secuencia estandarizada. Es fácil poder armar trabajos de investigación y aportar al conocimiento de la educación en salud. ¿En qué lugares se puede aplicar la sesión educativa? Pues en realidad es infinita, ¿no? Muchos espacios, colegios, universidades, centros de trabajo, organizaciones de base, comunidades. Lo podemos hacer en una loza deportiva, lo podemos hacer en un auditorio, lo podemos hacer en un patio, en un jardín. Es decir, no se necesita mucha infraestructura para hacer este tipo de actividades. Claro que si tenemos la mejor infraestructura y equipamiento, pues en buena hora vamos a tener más herramientas, pero no es una limitación no tenerlas, ¿no? Como conclusiones, primero debo decir que la educación en salud es necesaria para las actividades de promoción de la salud y también para las de prevención primaria, secundaria, terciaria. Gracias a la educación evitamos que las personas empeoren en los problemas de salud que ya tienen y en otras logramos de que adquieran habilidades y destrezas en promoción de la salud. O sea, al final que tengan estilos de vida saludables, que tengan buenas prácticas de salud. Segundo, las sesiones educativas que están bien estructuradas, es decir, que tienen metodología y que son planificadas, resultan ser una herramienta eficiente para generar competencias, habilidades, destrezas en las personas y por ende en la comunidad. Personas que están bien capacitadas, que han modificado sus conductas de manera positiva, van a ser una comunidad también más saludable. Las sesiones educativas, así como otras estrategias, pueden ser utilizadas en casi todos los ámbitos de la comunidad. Y por último, como conclusión, se requiere entrenamiento para lograr sesiones educativas efectivas. De hecho, aplicar una metodología implica práctica. Entonces yo los invito a que ustedes en sus actividades formativas en la universidad, para hacer una exposición de un tema de cualquier curso, utilicen una metodología que sea mucho más participativa, no la clásica exposición con mis 50 diapositivas y yo hablo y los demás me escuchan, sino más bien una actividad en la que uso probablemente menos diapositivas o menos contenido. Invito a hacer trabajos de grupo durante esa media hora, 40 minutos o hora máxima que me han dado para desarrollar el tema. Hago trabajo de grupo, los hago discutir, analizar. Al final todos comparten esa experiencia y eso es mucho más rico que el modelo pues más tradicional. Muy bien, agradezco toda su atención, agradezco la invitación a los organizadores de este CUMIS Internacional y pues quedo de ustedes para cuando lo requieran y les pueda servir en otra oportunidad. Gracias.